Single Member LLC versus Sole Proprietorship. Ventajas y desventajas. En este video te voy a explicar cuál es la diferencia de estos dos términos que se ven mucho a la hora de formar una LLC. Seguro estás a punto de formarla y te ha aparecido la duda. ¿Cuál es la diferencia? ¿Un Sole Proprietorship o un Single Member LLC? Vamos a hablar de eso en este video. Soy Pablo, bienvenidos a mi canal y arrancamos. Antes de iniciar un nuevo negocio de propiedad exclusiva, es importante comprender los pros y los contras de dos estructuras comerciales populares, la Single Member LLC y la Sociedad o Sole Proprietorship. Para tomar la mejor decisión debes considerar cuidadosamente tu elección de entidad comercial desde múltiples ángulos, incluida la propiedad y el control de la empresa, la protección de activos y implicaciones fiscales. Al comenzar a evaluar, recuerda comprender las principales ventajas y desventajas de las Sole Proprietorship y las Single Member LLC. Evalúa las fortalezas y las debilidades de cada uno según correspondan a las necesidades de tu negocio. Considera que lo que es mejor para tu negocio depende de su situación en particular. Y en este video vamos a comparar las similitudes y las diferencias entre las Single Member LLC y las Sole Proprietorship para que de esta forma tomes la mejor decisión para tu negocio. Así que empecemos. ¿Qué es una Single Member LLC? Es uno de los tipos más comunes de empresas pequeñas en los Estados Unidos. Una LLC de un solo propietario o un single member se trata de una entidad comercial registrada en el estado de formación, que normalmente será en un lugar donde la empresa hace negocios o donde está su oficina principal. Este tipo de entidad ofrece protección de responsabilidad limitada. El término single member se utiliza para reconocer que la LLC tiene un solo propietario, a diferencia de una LLC en la que hay más propietarios y los propietarios se llaman members. Una LLC de un solo miembro o single member tiene las mismas ventajas y desventajas que una LLC de responsabilidad limitada de varios miembros. Cada estado tiene diferentes requisitos para formar una LLC. Puedes formar su LLC donde hace negocios o en el estado diferente a donde hace negocio. Cada estado que no sea donde inicialmente formaste tu LLC sería un estado extranjero. ¿Ok? Debes calificar extranjero en estos estados por hacer negocios. Esto generalmente requiere presentar una solicitud de autorización ante la Oficina de Prestación de Entidades Comerciales de ese estado. Ventajas de una Single Member LLC. Existen muchos beneficios al formar una LLC en lugar de operar como un Sole Proprietorship. Una LLC de un solo miembro generalmente está protegida la responsabilidad personal por deudas asociadas con el negocio. Nota, las LLCs de un solo miembro deben tener cuidado de evitar mezclar los activos comerciales y personales, dado que esto podría llevar a que se levante el velo corporativo y pierda su responsabilidad limitada y por ende la protección que la LLC le brinda. Según el IRS o IRS, una Single Member LLC es una Disregard Entity o una entidad no considerada, lo que significa que no existe una separación entre la empresa y su propietario. Por defecto, el IRS le implica los mismos impuestos a un Sole Proprietorship. Sin embargo, tiene la opción de pagar impuestos de manera diferente. Al igual que con una empresa single member, las obligaciones de los impuestos sobre la renta de la empresa recaen automáticamente en la propiedad o en el propietario de la LLC. Paréntesis, si el propietario de la LLC no es residente americano y en todo caso no es EDBAS, como he explicado antes en mis videos, es Engage in a Trade or Business in the United States. Si no es EDBAS, no es residente americano, no vive en los Estados Unidos y no tiene nadie trabajando de forma sustancial dentro de su empresa, esa responsabilidad recae en su país de origen, no en los Estados Unidos. Por tal motivo, para la gran mayoría le va a corresponder hacer su declaración, pero los pagos de estos impuestos en su país de origen. Regresamos al tema. Para más información sobre esto hablo en otros videos en mi canal. Pero bueno, regresando al tema.
Si deseas elegir una ruta impositiva, los propietarios single member de la LLC pueden optar por pagar impuestos como una C Corp o como una S Corp. Esto es algo que no pueden hacer los negocios con un sole proprietorship, ¿vale? Otros beneficios de formar una LLC de un solo miembro los incluyen como la protección de bienes de las LLCs, que puede ser una buena opción para empresas de riesgo medio o alto y para propietarios con activos personales importantes que desean proteger. Esto se debe a que los propietarios están protegidos de la responsabilidad personal como los recursos por los actos de las LLC. Como tal, los acreedores no pueden reclamar sus bienes personales, como una casa, cuenta de ahorros, para pagar las deudas comerciales. Una entidad legal separada, una LLC, es una entidad legal que está separada del propietario a los ojos de la ley. Esto significa que su LLC es responsable por sus acciones al celebrar acuerdos o contratos, adquirir deudas o asumir obligaciones comerciales. Además de esto, la credibilidad. Iniciar una LLC puede ayudar a que una nueva empresa establezca credibilidad, más que si la empresa funciona como un sole proprietorship. Los impuestos de las LLCs normalmente se pagan a nivel entidad comercial. Cualquier ingreso o pérdida comercial se transfiere a los propietarios y se declara en las declaraciones de impuestos sobre la renta personal. Cualquier impuesto adeudado se paga a nivel individual. En última instancia, las LLCs pueden tener una vida limitada si no se prepara con anticipación. En muchos estados, si una LLC no tiene miembros, por ejemplo, si el único miembro muere, la LLC deberá ser disuelta. Los estatutos estatales permiten que la LLC de un solo miembro continúe agregando disposiciones en el acuerdo operativo. Por ejemplo, nombrar un representante que asuma el control. El hecho de que una LLC pueda continuar si el propietario muere se debe considerar una ventaja sobre la LLC sole proprietorship. ¿Ok? Desventajas de una single member LLC. Si bien existen muchas buenas razones para elegir una single member LLC para su negocio, también existen desventajas que debes tener en cuenta. La primera de ellos es el costo. Una LLC está sujeta a tarifas de formación estatales, así como a tarifas continuas, como tarifas de informes anuales e impuestos de franquicia o frente a la IRAS. Además de presentar los documentos para formar su LLC, deberá seleccionar un agente registrado ubicado en el estado. Esta persona, que puede ser una empresa de servicios corporativos, recibe los documentos legales a su nombre, lo que resulta especialmente beneficioso en el caso de una demanda o cuestión legal. El nombre y la dirección del agente registrado deben incluirse en los documentos de constitución. Existen requisitos adicionales para una LLC de un solo miembro o single membership que incluyen entre los otros los siguientes. Restricción de nombres. El nombre de su LLC o de su empresa debe incluir las siglas LLC como Sociedad de Responsabilidad Limitada y otras reglas y regulaciones asociadas al nombre de su LLC de un single member según el estado. El nombre de su LLC también tendrá que ser diferente de los nombres de otras LLCs nacionales y extranjeras y de otras entidades comerciales que estén archivadas en la Oficina de Registros de Entidades Comerciales. Quiere decir que si el nombre ya existe o existió, no puedes utilizarlo. Requisito de publicación dependiendo de su estado. Es posible que también deba presentar una solicitud en el condado, además de publicar un aviso de la formación de su LLC en un periódico local o presentar un informe inicial. Presentaciones en la mayoría de los estados. También se le pedirá que complete presentaciones periódicas como los informes anuales o bienales, pago de impuestos, de franquicias, renovaciones, etc. Estas presentaciones y costos adicionales varían de uno a otro estado, por lo que es importante que conozcas todos los requisitos potenciales. Finalmente, ten en cuenta que la disolución administrativa involucra y puede ocurrir fácilmente si no tienes claras las leyes relativas a sus deberes de la LLC. Por ejemplo, si pensaba que debido a no tener que pagar impuestos estatales sobre la renta, tampoco tiene que pagar impuestos de franquicia,
de renovación en el Estado y no pagas los impuestos de franquicia de renovación en el Estado puede disolver tu LLC. Por eso es que tienes que estar al día para hacer las renovaciones en los estados que correspondan. Siguiente, ¿qué es un sole proprietorship? Las sole proprietorship son las formas más básicas de estructuras empresariales. Si no forma una entidad comercial como una LLC o una corporación, pero comienza a realizar negocios, automáticamente se considera una empresa unipersonal o sole proprietorship. Esto significa que su negocio es un negocio no incorporado a la propiedad de un propietario individual. Su negocio es una entidad separada y aparte de su propietario. Los activos pasivos de su empresa no están separados de sus activos pasivos personales, debido a que no existe una separación entre activos. Usted puede ser considerado personalmente responsable de las deudas y obligaciones de la empresa, la cual es una de las principales diferencias con una LLC. DBA. Frente a un sole proprietorship, una empresa unipersonal es un tipo de estructura empresarial. Su elección de estructura comercial afectará la forma en la que se paga impuestos, los requisitos de formación de su empresa y responsabilidad personal. Un DBA o Doing a Business As, en traducción sería que opera como, no es una estructura empresarial. Es una presentación oficial ante el gobierno local que informa al público que una empresa opera con un nombre distinto a su nombre legal. Un DBA también se denomina nombre supuesto, ficticio o comercial. Ventajas de un sole proprietorship. Las empresas unipersonales son ideales para empresas y emprendedores de bajo riesgo que desean probar su idea de negocio antes de buscar una opción de formación de entidad formal. Como tal, existen muchas ventajas. Costo de establecer un sole proprietorship no tiene ningún costo, lo que la convierte en una opción popular para emprendedores con poca o ninguna financiación. Ten presente que para hacer esto necesitas un Social Security Number. Si estás viendo este video del extranjero y dices, uy, voy a formar un sole proprietorship, si no tienes un Social Security no vas a poder hacerlo y te recomiendo formar una LLC como single member. Control. El propietario mantiene el 100% del control y propiedad del negocio. Una sole proprietorship puede tener un solo propietario y este propietario tiene derecho a las ganancias y al control del negocio. Mantenimiento. Una sole proprietorship es fácil de disolver. Una vez que se cierra el negocio, por definición, cuando deja de hacer negocios, ya no tiene una empresa sole proprietorship. Pero debe recordar cancelar todas las licencias y registros asociados con el negocio. Esto incluye cancelar su nombre o DBA con el que comercializa, si es que registró un DBA para su empresa. Impuestos. Presentar formularios de impuestos es fácil, simplemente es completar el anexo C del IRS o ERAS. Desventajas de un sole proprietorship. Es importante considerar las desventajas de una empresa unipersonal o sole proprietorship. Si bien los ahorros financieros son atractivos para iniciar, esta estructura empresarial tiene desventajas. Exposición de responsabilidad, eso es lo principal. La desventaja más importante de una empresa unipersonal o sole proprietorship es su exposición de responsabilidad como propietario del negocio. Usted es 100% responsable de cualquier deuda o obligación de su empresa, por lo que si su empresa no puede cubrir sus deudas, los acreedores o demandantes pueden embargar sus bienes personales y fondos de sus cuentas personales. Conseguir dinero, es posible que tenga dificultades para recaudar dinero porque con una empresa unipersonal no pueden vender acciones. Los bancos también suelen ser reacios a prestar a empresas unipersonales o sole proprietorships, lo que dificulta la obtención de un préstamo. Reglas de sociedad rígidas. Si su negocio cambia y desea incorporar otro propietario, debe registrarse para obtener un EIN number, Employee Identification Number o número de identificación del empleado. Al incorporar otro propietario, se debe pasar a una empresa unipersonal, a una sociedad general. Ya no es un único propietario y por tanto no puede registrarse con su número de seguro o Social Security Number. Además, tendrá deberes importantes como las ganancias y las pérdidas
y tendrá que presentar el formulario 1065, declaraciones de los ingresos en Estados Unidos y presentar los formularios K1 individuales para cubrir la parte de cada socio. Comparaciones de Single Member LLC y un Sole Proprietorship. ¿Cuáles son las similitudes? Un Single Membership tiene sus ventajas al igual que un Sole Proprietorship. También existen muchas similitudes. Entre las opciones, desde el papeleo hasta los requisitos fiscales, debes ver y mantener todos los datos antes de tomar una decisión, ya sea que vas a formar un Single Member LLC o vas a hacer un Sole Proprietorship. Siempre debes declarar tus ingresos y gastos con el anexo C y el formulario 1040. Ingreso neto estará sujeto a impuestos independientemente si retira efectivo del negocio o no. Ojo, esto es para los residentes americanos. Los gastos comerciales serán deducibles de su ingreso bruto y no como deducciones detalladas. Como tal, es importante que mantenga registros completos de sus ingresos y gastos. Esto garantiza que pueda recibir el monto total de todas las deducciones a las que tiene derecho. Tenga en cuenta que tanto para una LLC como para una empresa Sole Proprietorship, los gastos pueden incluir desde kilometraje del automóvil, viaje de negocios, entretenimiento, comidas durante el viaje de negocios, equipos para la oficina, gastos de oficina, si trabaja en casa, también gastos de oficina en casa, si paga su propio seguro médico también puede deducir el 100% del primas de gastos comerciales, si contrata a algún empleado, ya sea que tenga un single member o un sole proprietorship, puede deducirlo también. Necesita adquirir un número de identificación fiscal en este punto, además de retener y pagar impuestos sobre la nómina. Sin embargo, su número de seguro social es su número de identificación de contribuyente. Eso es en el caso del sole proprietorship. Cuando se trata de licencias y permisos comerciales, ambas opciones de estructura comerciales requieren que usted se mantenga al día con sus obligaciones. Tenga en cuenta que los gobiernos estatales y locales, como los condados, ciudades o pueblos, suelen imponer estos requisitos comerciales si es que vas a operar físicamente. Pero en algunos casos el gobierno federal también lo hace. Debe conocer todas las obligaciones comerciales independientemente de si elige un Single Member LLC o un Sole Proprietorship. Como Sole Proprietorship puede optar por hacer negocios bajo su propio nombre o elegir un nombre comercial supuesto o también conocido como DBA. De manera similar, con una LLC o Single Member puede hacer negocios bajo el nombre legal de la LLC, que es el nombre que figura en su documento de constitución, o puede hacerlo a través de que su LLC registre un DBA. Diferencias entre Single Member LLC y Sole Proprietorship. Existen diferencias importantes entre la Single Member y el Sole Proprietorship. La diferencia más significativa es si tiene responsabilidad limitada por las deudas y obligaciones de la empresa, como ocurre con las LLC. La responsabilidad limitada y obligaciones de las empresas recaen sobre usted personalmente en el caso de una demanda o cobro de deudas. Una LLC tiene distintas ventajas en áreas de protección legal y responsabilidad. Si bien existen tarifas de presentación para establecer o formar una LLC, este costo puede valer la pena en comparación con los miles de dólares de los que puede ser responsable como Sole Proprietorship. Por otro lado, iniciar un Sole Proprietorship no cuesta dinero. También puede hacer una transición a una LLC Single Member o otra opción de formación cuando esté listo. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes iniciar como un Sole Proprietorship, ir escalando y luego hacer el registro legal y obtener como el propietario de un Single Member de una LLC. Finalmente, si bien las empresas Sole Proprietorship tienen pocos requisitos regulatorios, las LLC están asociadas con una variedad de tarifas de presentación, tanto iniciales como continuas. Esto puede ser difícil de mantener por su cuenta, lo que puede provocar que pierdan las presentaciones importantes y a cambio incurra en sanciones. Para eso existe Bulk Paying. Si deseas formar tu LLC en los Estados Unidos desde el extranjero, en Bulk Paying, descripción en el vídeo, te ayudamos a formarla y también a ver la parte fiscal año con año. Declaraciones, renovaciones, certificados, lo que necesites podemos ayudarte a obtenerlo. Al decidir entre una LLC de un Single Member o una LLC de un Sole Proprietorship, concéntrese en las necesidades de su negocio como empresario que prueba el terreno. Un Sole Proprietorship puede ser una opción fácil y rentable, mientras que una empresa o una LLC
de rápido crecimiento necesitará financiación y lo más adecuado sería formar una LLC. Considere sus objetivos comerciales al revisar sus opciones, desde financieras hasta operativas, para la mejor decisión para usted y su negocio. Si este video te aportó valor, ¿deseas formar tu LLC? Contáctanos. Para más información y detalles, no te olvides de suscribirte al canal, que siempre estamos actualizando y creando contenido relacionados a empresas y negocios en los Estados Unidos para no residentes. Me despido de ustedes, soy Pablo, hasta una próxima oportunidad. Chao.